todos, habla Coder17 de Team Juami desde Chile y hoy vengo con la tercera y espero sea la última parte de cómo hackeé la clínica. Les recuerdo nuevamente, todas estas historias tienen la parte de película en sí y lo adicional y lo que suma mucho tiempo es la descripción técnica de las metodologías y herramientas que voy utilizando. Así que es por esa razón que tarda tanto tiempo. Ya igual en el corto plazo pienso hacer resúmenes de la historia donde la cuente todo como una película y no entre en detalles técnicos. ¿Ya? Así que vamos a lo que nos interesa. Comentarles que todas las historias, consejos y toda la teoría que yo cuento la dejo grabada acá en el canal de YouTube. Todo lo que es práctico lo dejo acá en el canal de Odyssey. ¿Ya? Eh, Todos mis directos los anuncio acá, live streaming en el Discord. También me pueden hablar directamente por el chat de Twitch me pueden hablar aquí directamente por la sala 1 o escribir acá en la sala 1. Y también comentarles que tengo el curso que tengo en venta, que es el curso Cómo iniciarse en Hacking Coder17, donde enseño muchas de las ramas del hacking. Y por otro lado, tengo el curso Hacking Web Coder17, donde enseño a hackear páginas web. ¿Ya? Y también tengo la tesis de seguridad informática Team Juami, ya hecha por Coder17, donde en palabras bien sencillas explico muchas de las teorías prácticas que cuento en mis historias y que en realidad he aplicado en el transcurso de mi vida. Así que no es una teoría encontrada en diferentes sitios por internet, sino que es una teoría que algunas cosas las saco de internet, pero las voy explicando con mis palabras para que se entienda. Así que todo eso lo pueden descargar de manera gratuita desde anuncios. Ya acá están los PDF de los cursos. Si quieren tomar el curso me tienen que hablar por interno. Y si quieren descargar la tesis también la pueden descargar totalmente gratis desde acá. Así que eso, recuerden que si tienen cualquier pregunta acerca de la historia que estamos tratando hoy o cualquier otro tema de hacking, me la pueden preguntar ya en este momento y si tengo la respuesta, claramente les ayudaré. Así que vamos a ello. Primero que todo, contarles un poquitito de resumen acerca de lo que hicimos. O mejor dicho, de lo que hice cuando hackeé la clínica. Mi mamá estaba enferma en la madrugada, 3:30 de la madrugada, se enferma, la llevo a la clínica. En la clínica, a los pies de la cama a los pies de la camilla donde estaba ella, yo estoy sentado y ahí mismo hay un computador que lo ocupan el personal de la clínica, ya para ingresar los datos de los pacientes. Yo lo miro y digo, ¿y qué pasa si lo hackeo? Y se me ocurre hackearlo. Entre ellos aplico herramientas, ya aplico en palabras sencillas un payload para tomar el control del equipo víctima con la misma metodología que como hackear profesor. Ya, por cierto, ahí están las otras historias, como hackear profesor también y como hackear la página web. Y entre ellos ocupo la técnica de payloads. Ocupo herramientas como fueron Spookflare, Coadic, ya, Spookflare y Coadic, con el que consigo la primera conexión, ya, de la víctima. Acá está. La primera conexión la obtengo con Coadic, ¿ya? La segunda conexión la obtengo con con Coadic y Spookflare, ¿ya? Esa es la primera conexión. La segunda conexión la obtengo con PS1 Encode, que específicamente en palabras sencillas sería Metasploit, ¿ya? La primera en el puerto 443, la segunda en el puerto 80. También establezco una persistencia con el payload de Metasploit. Y también genero una escala de privilegios con el payload de Coadic, ¿ya? Consiguiendo dos conexiones, un Coadic sin privilegio, que sería el zombie 0, y una conexión Coadic, que es el zombie 1 con privilegios de administrador. ¿Ya? Al obtener privilegios de administrador extraigo los hashes, pero no los puedo craquear. Y luego empiezo a hacer pivoting, ¿ya? O sea, desplazamiento lateral para poder infectar los demás equipos de la red.
Me encuentro con equipos Windows 7, así que empiezo a aplicarles Eternal Blue, pero sin tener éxito. Posterior a ello, empiezo a aplicar la explotación de unos Windows XP, aplicando NetAPI específicamente. Ya de COM no apliqué NetAPI, y tampoco tuve éxito. ¿Ya? Ahí se extrajeron credenciales, bla 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 bla. Eso en resumen. ¿Ya? Así que ahora vamos a continuar con la historia, cómo fue ocurriendo todo esto. A ver, ¿qué se me pierde? Ya. Quedamos en la parte en la cual decido desconectar lo de Metasploit. ¿Ya? Metasploit en este momento estaba conectado mediante este payload. ¿Ya? En la sesión 1. Decido desconectar todo lo que tenía conectado Metasploit. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque quería pasar de un payload de arquitectura 32 bits, como lo pueden ver acá, a un payload de arquitectura 64 bits. ¿Ya? Ese era mi objetivo. Y por eso desconecto todo lo de Metasploit para arrancar nuevamente, pero con otro payload de 64 bits. ¿Ya? Lanzo la opción 1 de conectarme con PowerShell OneLiner, ¿ya? De 64 bits, y de ahí hacer Eternal Blue. Según yo, eso iba a generar mayor estabilidad en la explotación, en el desplazamiento lateral, en el pivoting. Pero hoy en día lo pienso y la verdad es que no lo encuentro muy lógico, ¿ya? Déjenme decírselo. Aunque dentro de mi experiencia he encontrado que siempre cuando inicias con un payload de 32 bits, toda tu post explotación debería ser de 32 bits. Si inicias con un de 64, toda tu post explotación debería ser de 64. Pero en este caso estamos hablando de no directamente post explotación, estamos hablando directamente de explotación de otro equipo, no del mismo equipo. Entonces, en ese aspecto considero que no sería relevante, no choca una arquitectura con la otra. Pero aún así, ya, sin saber por qué no estaba funcionando mi explotación, decido cambiarme de arquitectura. ¿Ya? Trato de hacer esto con PC1 Encode, como lo hice muchas veces, o sea, lo estuve trabajando anteriormente. ¿Ya? Y genero un payload, ¿ya?, de 64 bits. ¿Ya? Esta vez, ¿ya?, PS1 Encode, que vendría siendo igual Metasploit en sí. ¿Ya? Pero miren, si se dan cuenta ahora, este es de 32 bits, este es de 64 bits. ¿Ya? Entonces aplico, en palabras sencillas, lo mismo, pero con un payload PowerShell OneLiner de 64 bits. ¿Ya? Pero al tratar de generarlo con PS1 Encode, me da un error de arquitectura. ¿Ya? Un conflicto de arquitectura y no me deja generarlo. ¿Ya? O sea, me da el error de arquitectura e igual me deja generarlo, ¿ya? Pero me aparece el error de arquitectura. Y eso me parece un poco extraño. O sea, que te genere el código, pero que aparezca un error, es como que el código no va a funcionar, en palabras sencillas, ¿ya? Pero como me generó el código, igual decido aplicarlo y digo, probemos a ver si es que está funcionando. Pero eso lo pruebo en un laboratorio, para ver si funciona. Así que hago una prueba de laboratorio y la conexión no llega. Así que cuando pasa eso, ya con PS1 Encode, ya lo descarto porque digo, no funciona. No sirve el PowerShell OneLiner de 64 bits en este caso. ¿Ya? Así que ese fue una de las partes, uno de los problemas. ¿Ya? Y en ese mismo momento que tengo la escucha abierta para ese payload de 64 bits, me llega nuevamente la conexión del ¿cómo se llama?, de la clínica, la que tenía persistencia, ¿ya? Porque recuerden que esa conexión está con persistencia dentro del equipo y todo el tiempo está como tratando de conectarse al atacante. En palabras sencillas, es un servicio que está en el equipo víctima y que trata de hacer conexiones con el atacante. Trata, intenta, ¿ya? Todo el tiempo intenta conectarse, ¿ya? Así que me llega nuevamente la conexión y ahí me doy cuenta y digo, qué bueno que esté bien buena la conexión, bien, en palabras sencillas, estable la conexión que establecí con Metasploit, porque nuevamente se está conectando, así que eso me quiere decir que está funcionando de maravilla, ¿ya? Así que en ese momento quedo sorprendido, por cierto, ¿ya?
Ah, por cierto, esto entre paréntesis. Hoy en día, si yo trato de generar con Metasploit, específicamente con MSF Venom, un payload PowerShell OneLiner de 64 bits, lo puedo generar sin ningún problema. Entonces, a mí me parece un poco extraño porque en esa época no lo generé. Yo creo que la razón es porque en esa época yo no manejaba muy bien, claramente el hacking y no manejaba bien MSF Venom para poder generar las cargas, o sea, el payload en sí. Así que por eso que no lo pude generar, ¿ya? En ese momento me pongo a investigar full, ¿ya? Recuerden que en este momento yo estaba en directo, ¿ya? Estaba en directo mostrándole a las personas cómo yo iba realizando el ataque. Me pongo a investigar full entre todo mi material, ¿ya? Y al estar en directo me pongo más nervioso, ¿ya? Pero me pongo a investigar para ver cómo generar este payload de 64 bits de tipo PowerShell OneLiner, ¿ya? Las personas y amigos que están conectados en directo me van ayudando y me van dando consejos de qué podría hacer, bla bla bla, y ahí voy intentando algunas otras cosas, ¿ya? Recordé ya el SMB Delivery, ya que en palabras bien sencillas es un exploit, ya también no. El SMB Delivery es la posibilidad de generar en palabras bien sencillas como si fuera un PowerShell OneLiner, pero vendría siendo un payload que genera un comando de CMD, ¿ya? Para tomar el control de la víctima, ¿ya? Entonces, decido aplicar a ver, veamos si es que lo tengo por acá, delivery, decido acá, miren, SMB Delivery, decido aplicar este exploit que en palabras bien sencillas genera un comando de CMD, y decido aplicar, ¿ya? Este SMB Delivery es muy similar al Web Delivery, ¿ya? Por cierto, ya que serían dos exploits en sí. Uno es SMB Delivery y el otro es Web Delivery. El SMB Delivery es mucho más estable, ¿ya? Es mucho más estable que el Web Delivery, ¿ya? Para aplicar, wow, que no le di play. Y para aplicarlo, decido usar la opción de DLL, ¿ya? Decido aplicar la opción de DLL. A ver, ¿dónde está? Acá está, miren, ven que la opción 0 tiene el DLL, ¿ya? SMB Delivery ocupa DLL, tiene la opción de DLL, ¿ya? Pero en ese momento recuerdo que no se podría usar payload de 64 bits. Y ahí genera un conflicto, ¿ya? Pienso en aplicar esto, pero recuerdo que esta técnica no permite ocupar payload de 64 bits y ahí se me va toda la mierda de nuevo y digo, no puede ser, como chucha, esto tampoco me permite construir el payload de 64 bits, ¿ya? Estoy muy agotado, ¿ya? Porque pasé toda la noche, o sea, despierto y además hackeando la clínica, y además después me desperté temprano y de nuevo seguí hackeando. Entonces estaba muy agotado, ¿ya? Y así pensar es mucho más difícil. Así que ahí decido ir a dormir, ¿ya? Decido ir a dormir y cuando despierto nuevamente sigo con el directo mostrando la explotación, ¿ya? En el SMB Delivery reviso, ¿ya? Los payloads que puede aplicar. Miren, para que se den cuenta lo cansado que estaba. ¿Se acuerdan que les dije que el SMB Delivery no lo podía aplicar porque no se podían aplicar payloads de 64 bits? Cuando despierto después de haber dormido, nuevamente me pongo a revisar los payloads que puede ocupar SMB Delivery y me doy cuenta que sí puede ocupar payloads de 64 bits. Y entonces ahí me doy cuenta, hoy también me doy cuenta,
que la verdad que realmente estaba muy cansado, que ni siquiera me di cuenta que sí podía aplicar payload de 64 bits. Así que en ese momento decido aplicar SMB Delivery, que es lo que estamos viendo en pantalla. Lo aplico con la DLL y a la DLL le pongo como nombre, ¿ya? De ingeniería social. Si se dan cuenta, ahí dice update 17.dll, ¿ya? También le pongo update y un número .dll. ¿Para qué? Para que cuando quede en el equipo víctima no levante sospecha. Digan, esto es un archivo de actualización y por eso que está ahí, ¿ya? No levante sospecha, ¿ya? Y además, para almacenar, ¿no? Creo una carpeta, ¿ya? Llamada Windows Update, ¿ya? Nuevamente aplicando ingeniería social. Miren ahí como dice acá, Share Windows Update, igual como está acá, ¿ya? ¿Para qué? Para aplicar ingeniería social y de esa manera no levantar sospechas en el equipo víctima, ¿ya? Ahora, esta metodología, como les mencioné, ocupa un ocupa una DLL donde va a estar la carga útil, ¿ya? El punto es que esa DLL, al igual que un payload de tipo stager, o sea, de tipo en etapas, ¿ya? Tiene que ir a buscar la carga útil, que vendría siendo la DLL, hasta el servidor, ¿ya? Que sería mi computador atacante. Y es por eso que levanto un servidor en el puerto 445 para que ahí se conecte y pueda descargar, para que ahí se conecte la víctima y descargue la DLL, ¿ya? Entonces estamos trabajando con SMB Delivery, ¿ya? Vamos a trabajar con una DLL que va a ser extraída desde el servidor, ¿ya? Desde el servidor en el puerto 445, ¿ya? Pero ahí ocurre un problema, ¿ya? Dice, configuro mi IP local. Me parece muy extraño ahora. Creo que debería ser mi IP pública. Sí. Ahí yo creo que, hoy en día, creo que yo cometí un error acá. Porque acá, miren, con todas las otras explotaciones, yo configuraba mi IP pública, ¿ya? Y esta vez yo decido configurar mi IP local. Y ahí me parece muy extraño, ¿ya? Configuro mi IP local, ¿ya? Y el payload que utilizo, ¿ya? Es el siguiente. Ese, ¿ya? De 64 bits, reverse TCP. Nuevamente stage, ¿ya? En etapas. Y lo configuro en el puerto 6666, ¿ya? Esa es la configuración que aplico, ¿ya? Aquí viene una parte importante. Dice, ¿por qué puse mi IP local? ¿Ya? Que hasta ahora yo también me pregunto, ¿por qué puse la IP local? Dice, porque te va a dar un comando CMD, ¿ya? Ya sé por qué puse la IP local. Porque en ese, ¿ya? Porque al generar este ataque, te va a dar un comando de CMD. Y ese comando de CMD, ahí tú le cambias la IP local por la IP pública, ¿ya? Ahí se lo cambias por la IP pública, en el comando, ¿ya? Ahora, miren, sigamos viendo acá y se van a dar cuenta que genera un comando. Miren, ahí está el comando. Run dll32.exe // y aparece mi IP local. Ahí es donde yo lo cambiaba por la IP pública. Y ahí sí se lo enviaba en palabras sencillas a la víctima para que pudiera tener la conexión con el equipo atacante, ¿ya? Es por eso que puse la IP local, pero porque posteriormente cuando se generara el comando y lo iba a cambiar por la IP pública. Me pareció extraño, pero ahora que lo veo me doy cuenta que no tiene nada de extraño porque igual lo modifiqué, ¿ya? Que dejé la embarra, ¿ya? Entonces, ahí es cuando... pero acá hay un gran problema, ¿ya? A pesar de que lo cambié acá en el comando, la IP pública, la DLL ha sido construida
de igual forma con la IP local. Y ahí considero que de igual forma eh, eh, va a haber un error, no va a funcionar, porque la DLL se va a comunicar como carga útil con una IP local, no con una IP pública. Entonces, para mí, acá yo debía haber configurado inicialmente como IP pública, no como IP local. Así que ahí yo creo que cometí un error. Es más adelante se van a dar cuenta que no me funciona, y es porque yo creo que la razón es por eso, es porque ahí configuré IP local y no configuré IP pública. ¿Ya? Entonces, para dejar claro, pongo IP local y cambio IP pública, pero esto lo hago en el comando. Sin embargo, la DLL sigue comunicándose a la IP local. Y para mí, eso claramente va a hacer que no funcione. Ese es mi análisis hoy en día. Recuerden que en ese momento yo no tenía mucha experiencia y hoy en día me doy cuenta de qué errores pude haber cometido. Ahora, eso no es directamente un hecho, ¿ya? Pero de acuerdo a mi análisis, interpreto que eso sería un error. Eso sería claramente un error. Abro el puerto en el router, abro el puerto 445, donde va a estar el servidor y se va a descargar la DLL. Pero el router no me permite abrir este puerto por seguridad. ¿Ya? Ahora esto es porque es un router más nuevo. Los routers más antiguos no tenían tantas limitaciones, sino que permitían abrir cualquier puerto y no daban ningún problema. En este caso, sí. En este caso, por seguridad, no me dejaba abrir el puerto 445. Y es por eso que decido cambiar el puerto por el 445 y le agrego un 0 al final. Y ese puerto es el que abro y sí me funciona, ¿ya? Para conectar ahí el servidor web. Hago prueba en la víctima, ¿ya? O sea, aplico esto en la víctima, ¿ya? Y también claramente abrí el puerto 6666, ¿ya? Que tuve que abrirlo. A ver. Ah. Sí, tú. No, abrí el puerto 6666 porque era un reverse que iba a mi IP local, según yo. O sea, acá. Era un reverse que iba a mi IP local. Pero ¿cómo iba a ir a la IP local si yo tenía una configuración de pivoting automático que no tiene los túneles inversos? Entonces, se dan cuenta que... y por eso que estas experiencias son buenas, porque de los errores claramente uno aprende, ¿ya? Y de mis errores ustedes van a aprender, o esa es la idea, ¿ya? Entonces claramente aquí hay una configuración que tiene este gran error, ¿ya? Ahora claramente esto debería haber sido en la IP pública, y al haber sido en la IP pública debería haber abierto el puerto 6666 en mi router, pero claramente no lo hice así. En ese momento hago la prueba, ¿ya? En la víctima, y no funciona. Luego hago una prueba de laboratorio, ¿ya? Imagínense, después hice la prueba de laboratorio y tampoco funcionan, siendo que yo considero que esta configuración, o sea, claramente no funcionaría en la víctima, claramente porque tiene la IP local acá, pero en la prueba local, ¿ya? En la prueba de laboratorio, sí debería funcionar. Y aún así no me funciona, miren. Ahí me quiero morir y quiero mandar todo a la mierda. Ya, lo escribí literalmente. Y ahí digo, por eso no me gustan los ataques reales, ¿ya? Porque la verdad es que cuando te enfrentas a un ataque real, te enfrentas a un mundo de factores que pueden generar conflictos, ¿ya? Y eso es mucho más complejo que las máquinas, ¿ya? A pesar de que las máquinas, ejemplo Hackthebox, TryHackMe, igual tienen inestabilidad, ¿ya? Claramente, un equipo de la vida real tiene más inestabilidad, ¿ya? Y tiene más factores que generan inestabilidad. Entonces es mucho más complejo tratarlo, y es por eso que no me gusta hacer ataques en la vida real.
También intento con el puerto 80. ¿Ya? Ya, también intento con el puerto 80. En este aspecto del puerto 66-66 lo cambio por el puerto 80. ¿Ya? Pero me dio conflicto. ¿Ya? ¿Por qué? Claramente porque había una escucha que estaba trabajando Metasploit. Así que eso me estaba generando un conflicto. ¿Ya? Bajo la escucha que estaba en el 80, o sea, desactivo la escucha que estaba acá en el 80 y nuevamente activo esta escucha de acá, pero nuevamente no funciona. ¿Ya? Nuevamente no me permite configurar el puerto 80 para otra escucha. ¿Ya? Y ahí escribo llorar. Porque me pongo a llorar porque digo, ¿por qué chucha no quiere funcionar ni una mierda? Y ahí me vuelvo loco. ¿Ya? Así que hasta acá ya la cosa ya estaba. La verdad es que anteriormente, miren, acá ya estamos próximos a terminar la historia. Ya se habían hecho muchos pasos. Dentro de esos pasos me encontré con muchos errores y había solucionado muchos errores. Pero acá ya estaba chocando con una pared, en palabras bien sencillas, de que no funciona, no funciona, no funciona, aplico otro método, no funciona, aplico otra herramienta, no funciona, y aquí ya me estaba dando con un muro, cansado, y al final ya estaba puro, como yo he comentado en algunas situaciones, es cuando te aparece un error y tú estás tan ansioso de solucionarlo que dices, es que si cambio esto, si le cambio esto, si le cambio esto, si le cambio esto, si le cambio esto, y al final empiezas a probar tantas cosas, que después ni siquiera recuerdas todas las combinaciones que aplicaste para tratar de solucionar tu error. ¿Ya? Cuando yo me doy cuenta, y acá se los comento como experiencia, cuando yo me doy cuenta que llego a ese punto en el cual empiezo a probar cosas y ni siquiera recuerdo las combinaciones que he aplicado, ¿ya? Y ya en palabras sencillas, empecé a probar cosas a lo loco, en ese momento yo digo, para Mati, me cuesta mucho decir eso, me cuesta mucho decirlo, pero digo para, ¿ya? Necesitas establecer un plan, ¿ya? Y el plan es el siguiente. Primero, elaborar una lista de todos los factores que pueden estar generando el error, ¿ya? Ejemplo, IP local, apertura de puerto, tipo de payload, tipo de conexiones, ¿ya? Etcétera, etcétera. Una lista de factores, ¿ya? Y ahora, una lista de soluciones, ¿ya? Esos factores en realidad tienen que ver con posibles problemas, ¿ya? Y luego una lista de posibles soluciones, ¿ya? Y luego elaborar toda esa lista de posibles soluciones, escribirlas y luego probar una a una. Y luego dejar registro si funciona o no funciona y cuál es la experiencia que tengo con cada una de esas pruebas. ¿Para qué? Para que eso me retroalimente y pueda construir nuevas soluciones en base al aprendizaje de los errores que aparecieron, ¿ya? Pero teniendo un registro y un análisis ordenado y planificado de la explotación que estoy llevando a cabo. No escribir y lanzar cosas a la loca como lo estaba haciendo ahora. Estaba apretando botones por todos lados y no tenía orden, ¿ya? Entonces, ese momento es complejo, ¿ya? Eso ya es cuando pierde el control, ¿ya? Y me declaro en este momento como que había perdido el control, claramente, ¿ya? Continuando. Dice, ahora, al ver el comando, me doy cuenta que dice EX. Ya. Hoy en día, me doy cuenta que el comando dice EX, ¿ya? ¿Qué comando dice EX? Buena pregunta. Me doy cuenta que el comando dice EX en un comando de PowerShell, ¿ya? Y recuerdo que esto involucra Internet Explorer, que es inestable, pero recordando mejor este EX ejecuta una variable como comando. Pero antes yo tenía entendido que asociaba a Internet Explorer. Ya miren, ahí eso es otra historia. En palabras sencillas, me fui dando cuenta que dentro de las explotaciones anteriores que estaba generando, habían algunos comandos de PowerShell que utilizaban la palabra EX, ¿ya? IEX, que
de acuerdo a mi experiencia, en un momento de mi vida, yo lo asocié a que esto significaba ejecutar, utilizando Internet Explorer. ¿Ya? Hoy en día no lo sé con seguridad, ¿ya? Pero lo que sí sé es que EX permite ejecutar un comando de PowerShell. O sea, un comando, pero no como comando, sino que un comando almacenado dentro de una variable de PowerShell. Variable. Esto es una variable de PowerShell que tiene el comando calc.exe. Si tú tienes EX y pones variable, se estaría ejecutando el comando que está dentro de esa variable. ¿Ya? En realidad, esto tiene un poco de ofuscación. ¿Ya? O sea, apunta a ello, apunta a ofuscar la ejecución de comandos de PowerShell. Pero, es importante destacar que nosotros podríamos ejecutar el comando en PowerShell tan solo escribiendo calc.exe, así, y ya funcionaría sin problema. Pero también es posible ejecutarlo como variable, ¿ya? Almacenarlo dentro de una variable y luego con EX pedir que se ejecute. Ahora, mi análisis es que EX significa ejecutar y utilizar Internet Explorer. Hoy en ese momento pensaba eso. Y para mí eso generaba mayor inestabilidad de explotación según el Internet Explorer que tuviera cada equipo. Hoy en día, como sé que ejecuta comandos en variables, para mí no sería inestabilidad. Pero lo dejo en dudas. No tengo la certeza porque la verdad es que me gustaría estudiar un poquitito qué es lo que hace este comando. ¿Realmente tiene relación con Internet Explorer? Y además, miren, dice EX. Internet Explorer también me suena. Así que puede que sí. Habría que analizarlo, habría que estudiarlo, ¿ya? Así que creo que tengo esa tarea para la casa. ¿Ya? Pero me di cuenta de ese aspecto, ¿ya? Que podría estar generando inestabilidad. Miren, si se dan cuenta, en este momento yo estoy relatando tal como fue ese momento en mi vida cuando fui pensando y pasaban un montón de cosas por mi cabeza y yo las estoy relatando, ¿ya? Suena un poco como desordenado, como que no hay claridad en la explotación. Y es verdad, en ese momento no había claridad y estaba todo trabajando de manera muy desordenada, ¿ya? Aquí pensé y dije, literalmente, ya no te metáis en más wea, ¿ya? Si ya hiciste mucho, ¿ya? Esto se está transformando en una adicción y no quieres parar, ¿ya? Ahí me doy cuenta que estoy haciendo muchas cosas, que ya no voy para ningún lado y que ya me estoy poniendo muy ansioso y quiero hacerlo, pero ya no estoy consiguiendo nada, ¿ya? Así que ahí como que me empiezo a detener, digo ya, para Mati, para, lo que dije anteriormente. Investigo en internet y aprendo a generar con MSF Venom. Ah, ya, aquí es cuando aprendo a generar con MSF Venom, con Metasploit, un payload de PowerShell OneLiner, ¿ya? Y lo ejecuto, ¿ya? Pero no me funciona. Miren cómo no funcionó, no puedo creer, pero la realidad es que no funcionó. Empiezo a hacer diversos cambios sobre el payload que estoy construyendo en MSF Venom. Y aún así no funciona. Y digo, imagínense ya probando tantas cosas y ninguna weá me funcionaba, o sea, ya estaba volviéndome loco. Ahí es cuando digo, ya, vamos a lo más sencillo que podría aplicar, que es generar un ejecutable, generar un .exe, ¿ya? Y lo pruebo en laboratorio, ¿ya? Y funciona. En realidad, el clásico payload que uno genera en Metasploit, el ejecutable, que uno le da doble clic y que obtiene la conexión. Digo, ya, generemos ese ejecutable y ese ejecutable a través de Coadic subámoslo al equipo víctima y lo ejecutamos. ¿Ya? Hasta acá todo parecía hermoso, pero me doy cuenta de un detalle. Digo, pero cuando lo subas, ¿cómo le vas a dar doble clic para que ese ejecutable se ejecute? Suena algo muy sencillo, uno dice, pero es que darle doble clic a un archivo es súper sencillo. Pero ahora, ¿cómo le vas a dar doble clic a un ejecutable mediante una CMD?
Yo no lo sabía. Y tuve que investigarlo. ¿Ya? Así que investigo y hago pruebas de laboratorio para ver cómo darle doble clic al ejecutable. Y me doy cuenta que solo con... Miren, era tan sencillo como poner el nombre del ejecutable. ¿Ya? Ejecutable.exe, ¿ya? Ejecutable, el nombre del ejecutable, claramente. .exe, tú le das enter y ya se va a ejecutar. Y eso es sinónimo de darle doble clic. Entonces, ya tenía todo eso. Y además me doy cuenta que al hacerlo así no muestra nada en pantalla, por lo cual no se mostraría nada sospechoso. Decido aplicar a la víctima ya con Coadic, con la sesión de Coadic con admin, o sea con la sección zombie 1 que tenía privilegios de administrador. Con esa decido subir el ejecutable, ya el payload ejecutable de 64 bits, ya le paso el ejecutable de 64 bits, ya que sería este de acá. Este de acá lo voy a borrar porque no es relevante. Nuevamente vamos con Metasploit. Este va a ser un ejecutable, el que lancé sería ese, y en el puerto 6666, ¿ya? Como este no lo apliqué, ahora lo aplico con este, ¿ya? Y lo subo con el zombie 1, ¿ya? Con privilegio de administrador, ¿ya? Al momento que lo subo, creo estar en el escritorio de la víctima, ¿ya? En el escritorio. Sin embargo, me doy cuenta, al listar los archivos, me doy cuenta que hay muchos archivos DLL. Y digo, pero acá no estoy en el escritorio. ¿Cómo un computador va a tener tantos archivos DLL en el escritorio? Me suena raro. Y ahí me doy cuenta que no estaba en el escritorio. A pesar de que en un momento la terminal me dijo que yo estaba en el escritorio, entonces yo dije, estoy en el escritorio. Pero no, la verdad es que no estaba en el escritorio. Estaba en el System 32, por eso habían tantos archivos DLL. Así que ahí me muevo hasta el escritorio, ¿ya? Y ahí encuentro algunos archivos que hablan sobre recetas médicas para la diarrea. Así que imagínense, era muy chistoso en ese momento cuando vi eso, y todas las personas que estaban en el directo viendo lo que yo estaba haciendo veían ese contenido, ¿ya? Que tenía el equipo víctima. Ocupo la post-explotación de Coadic, ¿ya? Un módulo de upload, o sea, que me permite subir archivos. Y subo el ejecutable, ¿ya? Con nombre update12.exe, ¿ya? ¿Ya? Ese es el que subo, update2.exe, ¿ya? Subo ese para que, por ingeniería social, si es que alguien encuentra el archivo, no sospeche de él y diga, no, esto es una actualización, no es nada peligroso, claramente, ¿ya? Estoy haciendo las pruebas en directo porque no sé cómo llegar a la carpeta temp. Ya. Lo que pasa es que acá me doy cuenta que el módulo de post-explotación de Coadic sube los archivos a la carpeta temp de temporales, pero no sé cómo llegar hasta esa carpeta a través de la terminal, ¿ya? Y tampoco a través del explorador de archivos, pero claramente estaba por terminal, así que no sé cómo llegar a la carpeta temp. Así que ahí las personas en directo me empiezan a orientar un poco y me empiezan a decir, hace esto, empiezo a googlear para ver cómo llegar a la carpeta temp, ¿ya? En ese momento ocurre una cosa muy mala. Aparece la desconexión de Coadic. Se desconecta el zombie 0 y el zombie 1. Me aparece en pantalla la desconexión, y cuando yo veo eso, digo, ¡no puede ser! ¿Cómo se están desconectando los payloads con los que infecté? Y ahí me vuelvo loco, ¿ya? Pero rápidamente se vuelven a conectar. Es como que se desconectaron y se volvieron a conectar. Hoy en día comprendo que eso es una
es una actividad muy normal de los payloads. Ejemplo con browser backdoor, cuando infecté al profesor con Nginx, todo el tiempo aparecía desconexión, conexión, desconexión, conexión, desconexión, conexión. Todo el tiempo se presentaba así, con una inestabilidad de conexiones y desconexiones. Es por eso que, y también para que lo tengan como experiencia, siempre cuando tengas una inestabilidad de conexiones con el payload, siempre utiliza payloads de tipo HTTP. Los payloads de tipo HTTP con desconexiones y conexiones no tienen problema, se comportan estables. Se conecta, se desconecta, se conecta, se desconecta, ¿ya? Pero en cambio los payloads de tipo TCP, estos sí pueden tener inestabilidad. Estos algunas veces se desconectan y no se vuelven a conectar, ¿ya? Tienen más probabilidades de fallar. En cambio los HTTP son muy buenos cuando hay inestabilidad, ¿ya? Estos se mantienen mucho más estables, así que en casos que tengan una explotación inestable, ocupen siempre HTTP, ¿ya? Por cierto. Descubro que no puedo llegar a la carpeta temp, ¿ya? Que es donde se va a subir el ejecutable, porque estoy con privilegios de admin, ¿ya? Lo que pasa, ¿se acuerdan que estaba subiéndolo con el zombie 1 de admin? ¿Ya? Ahí me doy cuenta que no puedo llegar a la carpeta temp, ¿ya? Como muchas personas me lo decían o como lo encontré en internet, ¿ya? Googleando. Y la razón por la cual no podía llegar a la carpeta temp es porque la carpeta temp de temporales está asociada al usuario. Y como mi usuario, cuando yo escalé privilegios, es el usuario administrador, y el usuario administrador no se le ha creado una sesión en ese computador, es por eso que no tenía creada la carpeta temp. Y entonces por eso que no se podía almacenar nada ahí, ¿ya? Así que eso me generó, eso me hizo perder mucho tiempo, porque estuve dándole vuelta y no entendía por qué, ¿ya? Vamos a ver acá panel de control. Para que sepan, el usuario administrador en un computador Windows no está administrador de cuenta. Miren, aquí está Coder 17 y acá debería aparecer administrador, el usuario administrador. Y en este momento, miren, yo no lo tengo habilitado. En realidad, en mis computadores yo siempre lo tengo habilitado, pero en este caso todavía no lo habilito. Era lo mismo que ocurría con el equipo víctima. No estaba habilitado el usuario administrador. Para habilitar el usuario administrador, tú tienes que ejecutar un comando en el CMD con privilegios de administrador, y ahí recién habilitas el usuario administrador. Y ahí recién te va a aparecer acá. Y apareciéndote acá, tendrías que iniciar la sesión con el usuario administrador, y ahí te crearía, en ese momento, te crearía toda la estructura de carpetas del usuario administrador. Miren, acá está la estructura de carpetas del usuario Coder 17, pero no está la estructura de carpetas del usuario administrador. Ahí se crearía la estructura de carpetas del usuario administrador. Y es por eso que no podía llegar a la carpeta temp. ¿Por qué? Porque no estaba creada la carpeta del administrador. Y como yo era administrador, apuntaba al temp del administrador, que no existía. Lógico que nunca iba a llegar a algo que no existe. ¿Ven? Suena una cosa muy simple, pero imagínense, en ese momento perdí mucho tiempo tratando de entender por qué en la weá no estaba. Decido, ya, en vez de ocupar el zombie 1, que es el con admin, decido ocupar el zombie 0, que sí tiene un usuario que ha sido creado, es un usuario común, normal, y este sí tiene la carpeta temp, ¿ya? Y al utilizar ese usuario, que es normal, usando el zombie 0, sin admin, ahí ya puedo subir el ejecutable, ¿ya? Ahora, hoy en día me pregunto y digo, pero, weón, era tan sencillo como cambiar la carpeta. Uf. Estando como admin, cambias la carpeta de destino y listo. Y se sube. No sé para qué le diste tanta vuelta a la carpeta temp. Si es una carpeta y puedes cambiarla por cualquiera. Entonces, y así para que se den cuenta, ya, eso ocurre en un ataque real. Muchas cosas que uno dice, pero ¿cómo cometió este error? Pero ¿cómo no se dio cuenta de esto? Pero
Hoy me doy cuenta, tras 2018, 19, 20, 21, 22, tras 4 años recién me doy cuenta de estos errores. ¿Ya? Encuentro el archivo, ¿ya?, que subí, el ejecutable, y lo ejecuto. Pero me da un error de incompatibilidad. Y aquí la historia se pone muy interesante, para que les quede claro. Aquí la cosa se pone muy interesante. Me da un error de incompatibilidad con la arquitectura, ¿ya? Y en ese momento, cuando me da el error por arquitectura, por fin descubro que el equipo víctima que yo estuve atacando con Eternal Blue de 64 bits todo el tiempo, era un equipo de 32 bits, al cual yo lo estaba tratando de explotar con 64 bits. Con razón nunca iba a explotar, porque no puedes ejecutar un payload de 64 bits en un equipo de 32 bits. Es imposible. Recién en ese momento me di cuenta de eso. Imagínense todas las cosas que se tuvieron que hacer para que recién me diera, en palabras sencillas, me diera un mensaje de error que me indicara cuál era el error real que se estaba generando, ¿ya? Ahí descubro que la arquitectura del equipo víctima era de 32 bits. Y ahí digo, con razón el Eternal Blue no funcionaba. Lógico. Después dice, me recomiendan en el directo. Yo digo, el Eternal Blue que tenemos acá no va a funcionar porque es para 64 bits, así que no va a funcionar. En el directo me recomiendan usar Eternal Romance, ¿ya? ¿Qué? Como una variante del Eternal Blue, ya sería como un exploit similar en palabras sencillas. Pero me doy cuenta que el Eternal Romance no lo tengo, ese exploit no lo tengo en mi Metasploit, ¿ya? Y como no lo tengo, ¿ya? Tuve que ir a buscarlo en internet e insertarlo manualmente, ¿ya? Me ayudan en el directo y me explican cómo cargarlo. Empiezo a cargarlo, ¿ya? Pero cuando trato de cargarlo me da puros errores y no me lo carga. Metasploit no me carga el módulo, el exploit de Eternal Romance, ¿ya? Y no puedo cargarlo. Y ahí ya nuevamente empiezo a volver loco porque digo, por la rechucha, como chucha no funciona esta cagada. Me doy cuenta, ¿ya? En ese momento estaba trabajando con el Metasploit de Kali de 2016. Nuevamente me voy al Kali del Metasploit del 2018 y me doy cuenta que sí tiene el exploit de Eternal Romance. Y digo, excelente, acá lo tengo, ¿ya? Pero tendría que generar una conexión claramente ¿cómo se llama? Al Kali del 2018, ¿ya? Que no la tengo en ese momento. Así que, nuevamente, con PS1 Encode, con PowerShell OneLiner, con PS1 Encode genero un PowerShell OneLiner, ¿ya? Que apunte al Kali del 2018, ¿ya? Con el payload. Hoy tanta cosa que se aplicó acá, se aplicaron muchas cosas. Un PowerShell OneLiner, ese payload se aplicó y se aplicó al puerto 7777. Miren, ya estaba jugando un montón de puertos. Ya, aplico eso, ya, y abro el puerto en el router. Justo en ese momento, ya, ocurre una desgracia, entre comillas. Aparece mi hermano. Yo estaba en el directo y aparece mi hermano acá al lado. Y me dice, oye Mati, necesito reiniciar el router. Porque él juega online. Y me dice, me está funcionando mal el juego online. Ya tengo mucho lag. Y cuando ocurre eso siempre reiniciamos el router. Y entonces él me dice, quiero reiniciar el router. Pero yo le digo, Nico, no, por favor, porque en este momento estoy explotando. Se llama Nicolás, mi hermano. Entonces le digo, Nico, por favor, no me desconecté el router. Déjame primero terminar la explotación que estoy haciendo, la última prueba. Y ahí me lo reinicié, ¿ya? Y me dice que sí, que no hay problema, ¿ya? Que le avise, ¿ya?
Así que me permite hacer la última prueba. Y acá ya estamos terminando la historia. Con Quadic, específicamente con el Zombie 1, que tiene privilegios de administrador, ejecuto el PowerShell OneLiner, y éxito. Obtengo una nueva conexión con el Kali del 2018. Metasploit Kali 2018, ¿ya? Donde tengo el Eternal Romance. Nuevamente configuro el pivoting, ¿ya? Con route y me funciona sin problema. El pivoting automático. Como voy a aplicar Eternal Romance, al igual que Eternal Blue, tienen el exploit y también tienen el módulo de escaneo para saber si es vulnerable. Decido aplicar el módulo de escaneo, el escáner de Eternal Romance, para ver si es vulnerable. No lo aplico con toda la red, solamente lo aplico con el Windows 7 que está en el box de urgencia, ¿ya? Pero me da error. En palabras sencillas, no dice que es vulnerable, ¿ya? Solamente ocurre un error y nada más, ¿ya? Y eso me parece muy extraño, ¿ya? En ese momento se me ocurre una idea loca, ¿ya? Y digo, voy a aplicar Eternal Blue sobre el equipo, ¿ya? Y cuando aplico Eternal Blue sobre el mismo equipo, ¿ya? Veo que aparece un error, ¿ya? ¿Ya? Y como lo vimos al inicio, al aplicar el Eternal Blue con el Kali del 2016, aparecían, en palabras bien sencillas, ¿ya? Al ejecutar aparecían muchos símbolos más, ¿ya? De color verde, que en palabras bien sencillas significa estoy ejecutándolo bien, estoy ejecutándolo bien, estoy ejecutándolo bien, estoy ejecutándolo bien, ¿ya? Porque cuando empiezan a aparecer unos símbolos rojos, en palabras sencillas significa estoy fallando, estoy fallando, estoy fallando, estoy fallando, ¿ya? En este caso eran puros símbolos más, y al final nomás cuando venía la ejecución de la carga útil, daba falla. Entonces, ahí, en conclusión, digo, en el Kali del 2016, la ejecución es casi totalmente perfecta. Sin embargo, en el Kali del 2018, la ejecución está dando error, desde el principio. Así que claramente, el Metasploit del Kali del 2018 está generando error. Y ahí, y esto es una experiencia súper importante que les quede siempre grabada, ¿ya? Hay veces, ¿ya? Y eso es como experiencia. Hay veces que tú tienes un computador con el que estás explotando una máquina víctima. Y ese computador, aplicas el exploit y te da puros errores y no lo explota. Y tú cambias el computador por otro y sí lo explota. Y sí me ha ocurrido varias veces. Así que siempre, cuando apliquen exploit, pruébenlo con un computador, ¿ya? O una máquina virtual. Si les da error, o sea, ahí claramente pruébenlo unas 5 veces. Si les sigue dando error, pruébenlo con otro computador y nuevamente 5 veces. Y ahí van a ver que hay veces que al cambiar de computador, sí explota. La razón, siendo que el mismo exploit, ¿ya? La sabe Dios. Porque no tengo la más puta idea como chucha si es el mismo script, si es el mismo código de explotación, una weá explota y la otra no. No tengo idea de por qué se genera, o sea, sé por qué se genera la inestabilidad, pero no tengo idea por qué si es el mismo código llega a fallar uno y el otro sí funciona, ¿ya? Eso me genera una locura. Ya para finalizar todo esto. Ahí me reto, ¿ya? Me reto a mí mismo. Yo de repente me reto y digo, Mati está haciendo puras weas, ¿ya? Pero ahí me dije, ya dije que no iba a hacer nada más, ¿ya? Ya dije que iba a dejar hasta acá todo esto. Pero luego me conecté de nuevo. Imagínense cómo estaba ya se estaba transformando esto en una adicción sin controles. Era como una adicción a las drogas, era una adicción a hackear la wea que ya me tenía, que no quería ni siquiera dormir porque quería estar ahí hackeando la wea. Pero luego me conecto nuevamente e intento de nuevo en Kali 2016, ¿ya? Tratar de explotar Eternal Blue y otras pruebas también.
¿ya? De las pruebas anteriormente realizadas. Pero puras pruebas hechas anteriormente, ¿correcto? Puras vueltas como loco. En palabras sencillas, empecé a probar nuevamente cosas como loco y no obtenía ningún resultado positivo, ¿ya? En ese momento, un amigo, ¿ya? Un amigo de Team Juami, ¿ya? Me dice, Mati, déjame probar a mí, yo también quiero jugar con ese equipo víctima que tú conseguiste, ¿ya? En la clínica. Y yo le digo, no hay ningún problema, mándame tu payload, PowerShell OneLiner, para yo ejecutarlo en el equipo víctima y que te llegue la conexión hasta tu casa y así tú puedas seguir jugando con el equipo. Y si descubre algo, cuéntamelo, ¿ya? Y ahí en ese momento yo ya me doy por vencido y no sigo intentando. Y ahora para finalizar esto, ¿ya? Una cosa. En primer lugar, ¿ya? Decirles que mi conclusión hoy en día, con la experiencia y todos los años que llevo en el hacking hasta hoy, debo decir en primer lugar que como era un equipo de 32 bits, yo debería haber aplicado Eternal Blue manual de 32 bits con un payload que fuera no stager, que fuera bind y no stager, sin etapas, ¿ya? A no ser que haga pivoting manual y ahí sí ocupe un payload stager y de tipo reverse, ¿ya? Y finalmente decirle que toda esta explotación fue generado mediante esta interfaz, que es la interfaz de Metasploit, que es una interfaz de terminal. Claramente es fea, porque es una pantalla negra con letras blancas, ¿ya? Es fea, pero es estable, ¿ya? Pero esto también se puede generar, ¿ya? También se puede generar esta explotación con interfaz gráfica, que quede claro. En el siguiente hackeo que les voy a contar, la siguiente historia, que va a ser cómo hackeé mi trabajo, ¿ya? En esa les voy a contar cómo hackeé con interfaz gráfica, ¿ya? Ahí ya tenía un poco más de experiencia y ahí decidí aplicar explotación tanto así de terminal y explotación con interfaz gráfica, específicamente con Armitage. Miren, les voy a mostrar una imagen para que se den cuenta. No, acá Armitage está en payload. Armitage. No, pero esto estaba en pivot, si no me equivoco. Pivot en Armitage. Miren, así se ve mucho más bonito cuando uno hace todo esto que es pivoting, que es desplazamiento lateral, con Armitage, que vendría siendo una interfaz gráfica de Metasploit. Se ve mucho más bonito y miren, así se va viendo un computador que no está hackeado con un computador en rojo con rayos que es un computador que ha sido hackeado, ¿ya? Mediante un payload o un exploit, ¿ya? Y ahí se puede ver, ¿ya? Así que pero eso ya lo veremos para la próxima historia, ¿ya? Ahí vamos a ver cómo explote de esa manera. Ahora sí, un consejo es que no es muy recomendable ocupar Armitage para la explotación porque es más inestable, ¿ya? En cambio, la explotación con la terminal solamente es más estable, ¿ya? Funciona mucho mejor. Así que eso, espero les haya gustado esta historia, esta larga historia. No me imaginé que había hecho tantas cosas, pero sí, fueron muchísimas cosas, fueron mucha la experiencia y espero que ustedes también hayan aprendido a solucionar todos esos errores que me aparecieron a mí, ¿ya? Así que eso. Espero les haya gustado y nos vemos en la siguiente historia. Bye bye y happy hacking.